Hola, buenas tardes, estimados amigos. Estamos acá, Víctor Braca y mi persona, Rostin Zulbarán, y hoy les vamos a hablar de un tema interesantísimo, una cuestión que ahora es muy discutida en las aulas de clase y tiene que ver con la cultura y la interculturalidad, la relación de la cultura con la lengua y las maneras en que, digamos, los docentes deberían estar hasta cierto punto capacitados para poder proporcionar esta información que es muy relevante durante el proceso de aprendizaje de una lengua porque le permite a los estudiantes abrir su espectro de conocimiento de lo que ellos son y de lo que es, digamos, la lengua y lo que representa la lengua que aprenden. Sí, entonces, para esto vamos a presentar unos objetivos y mi amigo Víctor les va a hablar de eso. Bien, Rostin, muchísimas gracias. Efectivamente, a ver, más que objetivos, nosotros podríamos hablar de los retos, ¿sí? Que acompañan la labor docente en este sentido. El primer reto, o que podríamos catalogar como objetivo general, sería que el docente introduzca, ¿ok? La competencia cultural en combinación con la competencia comunicativa en su aula de clase, ¿no? Ya lo hemos visto, las reglas gramaticales, el vocabulario, no van a ser realmente significativos si el alumno no sabe en qué contexto cultural y social los va a emplear. ¿Cómo logramos nosotros esto? Bueno, tenemos que plantearnos una serie de objetivos específicos, como por ejemplo derribar los estereotipos. Muchas veces cuando nos hablan de culturas distintas a la nuestra, cuando nos presentan otras culturas, tenemos una imagen ya predeterminada de esa cultura, que a veces es positiva, a veces es negativa. Entonces, lo importante allí es cómo echar eso por tierra para que el alumno tenga una apertura de mente. ¿Ok? Otra cosa es que el alumno conozca de forma efectiva si tiene o viene con alguna carga que represente un filtro afectivo para que el docente entonces trabaje sobre esa base, ubicando recursos, diseñando estrategias. Luego también está como que el docente oriente al alumno sobre su identidad como individuo, pero también como miembro de una cultura, de una sociedad a la que pertenece para que de esta forma se abra a recibir la nueva cultura. ¿Okay? Adicionalmente, bueno, el docente tiene que dosificar toda la teoría que en este sentido de interculturalidad plantea el marco común europeo de referencia, eh, y que la nueva cultura haga una especie de simbiosis para que el alumno entonces valore y aprecie a la nueva. Entonces, yo sé que hay unos autores por allí que podemos mencionar que nos van a dar más luz a este respecto, ¿no es cierto? Efectivamente, Víctor. Sí, tenemos, por ejemplo, a Reisiger, que habla sobre eh, ese conocimiento que deben tener los profesores, y voy a leer textualmente, dice, deben saber armarse de unas percepciones básicas sobre la cultura de otros países o zonas para poder enseñar a sus alumnos a actuar como mediadores entre el país o la zona en cuestión y su propio país. Digamos que acá en este punto, este autor le da un rol mucho más prominente al estudiante, no solamente de un aprendiente pasivo que está, digamos, recolectando estructuras gramaticales, vocabulario, haciendo bancos de palabras, sino que el estudiante se vuelve entonces, partiendo de esto, y gracias a lo que el profesor le va a proporcionar, un mediador, ¿sí? El profesor es mediador y convierte igualmente al estudiante en un mediador. ¿Por qué? Porque como mencionó Víctor al principio, pues el docente va a, digamos, a coadyuvar al estudiante a que esos estereotipos se quiebren, se echen por tierra y el estudiante puede entender las diferencias y las similitudes que hay en cuanto a lenguas respecta y más que todo a cómo cada una de estas es trabajada en cada una de las culturas que representa. Hay otros autores también, supongo, Víctor, ¿verdad? Por supuesto, por ejemplo, fíjate que en eso que tú hablas de cómo las culturas se relacionan y se representan, Byron y Fleming lo plantean de una forma muy explícita cuando proponen su noción de enfoque intercultural. Y de nuevo, el rol docente en ese caso es concientizar al alumno, es como dotar de herramientas al alumno para que él lea su cultura con base en su cultura, entienda
los elementos comunes para hacer la nueva cultura propia también. Y los elementos que son diferentes para que él también valore su cultura, pero que entienda que para ser exitoso en desenvolverse en el nuevo entorno, necesita conocer esos elementos, necesita hacer suyos esos elementos, no solo a través de una interacción social, sino a través de el componente o la estructuración lingüística de todas las reglas que van a regular de forma oral o escrita esa comunicación. Eh, ¿Hay algún otro autor que tú nos puedas mencionar, Rostin? Efectivamente, sí. Villegas Paredes menciona, habla sobre la interferencia o el error pragmático, y esto está muy aunado a lo que usted venía diciendo, de cómo el estudiante se apropia no solamente del aparato formal de la lengua, sino que en este punto tiene que apropiarse de la cultura que está representada por esta lengua. ¿Por qué? Porque el error pragmático, de acuerdo a esta autora, se produce cuando el hablante aprende una segunda lengua, pero transfiere a esta segunda lengua los supuestos y las pautas, ¿sí? Esto es textual, de la conducta que rige en su lengua materna. Entonces estamos, digamos, instilando nosotros como aprendices de una segunda lengua lo que tenemos, lo que conocemos, concientizamos como cultura y lo llevamos a la nueva cultura. Entonces esos errores es lo que buscamos, digamos, buscamos allanarle el camino a esos errores para evitar que el estudiante no sea comunicativamente efectivo, sino que en su lugar se vuelva un estudiante de lenguas competente y en principio que pueda comunicarse en cualquier entorno eh, sociocultural, ¿sí? ¿Habrá otro autor por allí que esté olvidando? Bueno, fíjate que mm, el rol docente siempre el peso del rol docente siempre ha recaído sobre el que nosotros dotemos de las herramientas lingüísticas necesarias al alumno. Sin embargo, todos estos autores que hemos mencionado y otros que a razón de tiempo se nos quedan por fuera, bueno, hablan precisamente de todas esas competencias donde se añade la competencia cultural, donde se añade la competencia pragmática, que es quizá una que yo quisiera ahora ya traer como en este punto, porque nosotros debemos conocerlas para traerlas en el aula. O sea, la pragmática en este sentido es que el alumno use, ¿ok? De una forma efectiva para tener una interacción exitosa, no solo las reglas de una lengua, sino las reglas de una sociedad, ¿ok? Estos son actos que van a estar implícitos, ¿ok? Y que se van a manifestar, como yo te dije, en un lenguaje no verbal. Entonces, si nosotros conjugamos todas estas perspectivas de los autores, de nuevo, entonces caemos en ciertas manifestaciones que podemos ir detectando en el aula de clase para direccionar a que nuestros alumnos tengan una competencia comunicativa, cultural e intercultural adecuada. ¿Tú nos puedes mencionar algunos casos o ejemplos como los podemos encontrar en el aula a veces? Pues precisamente estaba pensando sobre eso y digamos que uno de los ejemplos más vívidos dentro del aula puede ser cuando al estudiante se le pide hacer una tarea de escritura, escribir una cover letter para un estudiante que no forma parte de la cultura anglosajona, ¿sí? Es un poco, digamos, cuesta arriba, no por el hecho de no tener, digamos, las competencias lingüísticas, sino que es una carta que es netamente propia de esta cultura, sin la presentación de la persona, además de su currículum, para, digamos, postularse un trabajo. Lo mismo pasa con la voz pasiva, no usamos el tipo de voz pasiva que se usa, digamos, en la escritura académica y eso también genera ciertos problemas para los estudiantes de una nueva lengua porque nosotros, digamos, como hispanohablantes, tendemos a, y como señalan varios autores, tendemos a maquillar un poco más la escritura. Los angloparlantes suelen ir un poco más digamos, directo al asunto. ¿Y habrá otro ejemplo por allí que esté olvidando? Bueno, otro ejemplo ya en el plano académico podrían ser los extranjerismos, los préstamos que se hacen, los anglicismos, por ejemplo, cuando hablantes del español leen en inglés, entonces ellos dicen, por ejemplo, hacer sentido, este puede ser un caso, ¿no? Eh, y aún así, por ejemplo, otro caso muy importante es el de la puntualidad, hablando de ese lenguaje no verbal que mencionaba Bolsa. Bueno, la puntualidad es algo que también se manifiesta de una forma muy evidente
en las diferencias culturales, la manera en la que ellos desarrollan sus costumbres, como por ejemplo las fiestas que guardan, las celebraciones en las que se, digamos, integran como sociedad. Entonces, todo eso hace parte de ese lenguaje no verbal, todo eso hace parte de la efectividad de la competencia intercultural que nosotros debemos desarrollar en los salones de clase. Si bien estos son nuestros retos, Rostin, también, digamos, nosotros como docentes, como los que tenemos la experiencia, como los que tenemos la motivación, tenemos que hablar de soluciones o de estrategias para que nuestros alumnos sean lo suficientemente exitosos en la parte lingüística y también lo sean en la competencia cultural y en la interculturalidad. Entonces, por allí se hablaba, eh, hay unos autores que proponen el aprendizaje autorregulado, que a mí me gusta mucho eso porque el aprendizaje siempre se ha dicho que tiene que ser significativo para que de verdad sea permanente o que tenga una duración en el aprendiz lo suficientemente útil. ¿Ok? Nos mencionan que es muy complejo que un maestro conozca absolutamente todos los elementos de todas las culturas, ¿no? Las culturas no se dividen únicamente por unas fronteras geográficas internacionales o binacionales, sino que incluso dentro de los mismos países hay distintas culturas. Entonces, el docente, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que jugar un poco con los intereses del alumno, con los gustos del alumno y dotarlo de herramientas para que él también sea un actor curioso, un actor motivado en acercarse por sus propios medios a documentarse mejor sobre tanto las características de la interacción verbal como de aquellas que pertenecen a la interacción no verbal. Adicionalmente, hablamos de metaestrategias, ¿no? Que son de las que hablaba Oxford. Para ello es necesario, citando aquí un poco, que prestemos atención a las identidades sociales que se adoptan cuando se habla una lengua extranjera y las diferencias entre las culturas. Para eso entonces nosotros tenemos que planear como docentes, organizar los recursos para que permitan un acercamiento de nuevo, que sea realmente efectivo para nuestros alumnos cuando ellos van o les surge la necesidad, tienen la necesidad de acercarse y desenvolverse en una cultura que es totalmente nueva para ellos. Entonces, digamos que eso es, eh, a grandes rasgos, la manera en la que nosotros como docentes podemos tomar este toro por los cuernos eh, e introducir un poco la competencia intercultural en nuestras aulas. ¿Tienes algo Muy más que bien. agregar, Rostin? Muy bien, Víctor. Y creo que ya para ir cerrando esta discusión tan interesante, me gustaría agregar, sin ánimos de reducir el tema, porque quizá suene un poco reduccionista, pero al final digamos que, como usted mencionaba al principio, de nada van a servir esas reglas gramaticales, de nada va a servir la apropiación de la estructura formal de la lengua de un estudiante, el vocabulario, si no existe un contexto. Sí, digamos que la lengua no surge a la vida sin el contexto, como decía el señor Halliday, ¿sí? Necesitamos siempre un contexto porque ese contexto permea, nos permite negociar el significado de lo que decimos, de esos actos de habla, de esos enunciados, y digamos que es imposible, pero se puede hacer, se puede, digamos, instar al estudiante a que se acerque un poco más a la cultura que aprende, ¿sí? Que pueda entender que la suya como la que aprende son diferentes, pero en esas diferencias es que puede encontrar, digamos, la manera de entender por qué suceden las cosas desde lo lingüístico y en principio desde lo comunicativo, desde lo interpersonal, que es, digamos, lo que prima acá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rostin. Hasta luego.